Buenas tardes, Buenas tardes. tal vez se ve. Sí, sí se ve. Ya. Bueno, este caso clínico se trata de un paciente varón de 69 años con antecedentes de hipertensión arterial. Llega a servicios de emergencia del hospital por dolor precordial. Un ratito, ¿cómo lo hago más grande? Dolor precordial de evolución y lipotimia posterior a la baja de presión suscitada dentro del departamento. Se canalizó una... A ver, le leo de nuevo. Se canalizó una vía y se aprovechó para tomar muestra de sangre para analítica, cuyos resultados fueron. Aquí tenemos lo que es la biometría, también se le ha hecho una bioquímica y también unos biomarcadores cardíacos. Dentro de lo que es los leucocitos, estos se encuentran elevados, o sea, hay alteración, de los cuales estamos hablando tanto en los neutrófilos como en los linfocitos. Vemos que los neutrófilos están elevados, hay un 76%, y los linfocitos en cambio se encuentran disminuidos. Por lo general, ahí conversando con mis compañeras, hemos llegado de que los neutrófilos pueden estar elevados, en este caso, no puede ser siempre por una infección, digámoslo, como bacteriana, sino que también puede ser por, digamos, por algún estrés que estuvo pasando el paciente. Y los linfocitos, en cambio, se encuentran disminuidos, como
puede ser debido a que el paciente ya es hipertenso y de acuerdo a que su sistema inmunológico no es completamente, de acuerdo a lo que ya está presentando, completamente, digámoslo así, sano. Y como también ya se trata de una persona de adulto mayor, entonces es posible que obviamente sus linfocitos estaban disminuidos. De ahí los demás parámetros de la biometría se encontraban normales. También encontrábamos la glucosa y también encontrábamos la creatinina elevadas. Mencionaba aquí que, bueno, podría ser que la glucosa estaba alterada, de acuerdo a que esta se suele presentar cuando también hay pacientes que están con un pronóstico de infarto y eso pudo llegar a que la glucosa se eleve. En el caso de la creatinina, puede estar también elevada debido a que ya se está tratando con un paciente que es hipertenso y por lo general, en la mayoría de los casos, la creatinina se encuentra elevada. En el caso de las enzimas cardíacas, Listen, perdón un ratito, ¿me puede esperar un minutito? Claro. Perdón. Ya. A ver, ya, en las enzimas cardíacas, a ver, ¿dónde estoy? Ya, las enzimas cardíacas. Las enzimas cardíacas, por lo general, estas ya se encuentran elevadas y han sido tomadas en tiempos, bueno, en intervalos diferentes, ya sean en 8 a 24 horas. Aquí estaban unas preguntas, ¿Doc? ¿Qué le contesto a estas preguntas o las de acá? ¿O es lo mismo? Bueno, ya. Es que aquí decía, ¿qué biomarcadores cardíacos usted solicitaría en este caso? De acuerdo a los biomarcadores que ya tenemos aquí, lo que es las creatininas sinasas, la CK total, la CKMB y la troponina, serían las primordiales en colocarlas. En este caso, la CK total se encuentra elevada y esta se encuentra elevada cuando hay ciertas lesiones de manera generalizada en el corazón, por lo cual la CKMB y la troponina estas también se encuentran elevadas y estas por lo general cuando ya hay en cambio lesiones en el miocardio. Entonces, por ahí ya nos inclinamos de que el paciente está teniendo o está pasando por un infarto agudo de miocardio. También menciona que dentro de los biomarcadores, otro biomarcador que no lo menciona aquí en el caso clínico, pero se lo ha tomado en cuenta y también se lo ha hablado en la clase pasada, es el péptido natriurético tipo B, que es el BNP, que nosotros sí lo colocaríamos como un biomarcador que se lo realice y que se lo tenga en cuenta, ya que puede hacerse como un seguimiento al paciente, ya que es de utilidad diagnóstica y pronóstica en insuficiencias cardíacas y para saber, si está, el paciente está teniendo como una recuperación o siguen elevados las enzimas cardíacas y para que en sí nos dé como definir un diagnóstico y pasarlo, digamos, a pacientes con riesgo, etc. Estos parámetros, digamos, las enzimas cardíacas se las puede llegar a realizar en días posteriores. ¿Y cuál es la utilidad de hacerlo? Por ejemplo, decía que la CKMB, estas, como podemos ver, hasta las 24 horas igual se encuentra elevado, pero se menciona que dentro de las 72 horas estas pueden llegar a ponerse en sus valores normales. Y también decíamos que también la troponina, como ya se mencionó en la clase anterior, también es un parámetro importante, los cuales estos también van de acuerdo a que va pasando las horas, también van aumentando los valores. Esta nos puede llegar a hacerle como un seguimiento de que cómo está yendo el paciente. Y
y explique fisiológicamente el comportamiento de los ya. Por ejemplo, no sé si eso será, decía que, por ejemplo, dentro de la troponina, decía que dentro de la troponina es importante realizar como había dos tipos de troponina, la troponina I y la troponina T. Decía que aquí es más específico tener en cuenta la troponina I, porque esta es cardioespecífica. Esta nos puede dar a conocer, o sea, si el paciente está pasando por ya sea lesiones mayores o lesiones menores. O sea, si son lesiones mayores como agudo de miocardio, o si estamos hablando de una angina inestable. Y eso no sé. Y eso, doctor. Ya. Ya, bueno, aquí dos cosas nada más sobre este tipo de comportamiento o este comportamiento de las enzimas en relación con en relación con ¿cómo se llama el cuadro clínico como tal, ¿no? Primero, obviamente toda injuria, en este caso todo tejido expuesto a un estrés genera una reacción de tipo inflamatorio. Entonces eso es fisiopatológicamente explicable para todas la mayoría o para todas las patologías de cualquier índole, sea infeccioso, sea inmunológica o sea por algún tipo de exposición a un estrés, sea químico, físico o metabólico. Entonces, el organismo tiene esa manera de reaccionar con noxas o de injurias a los órganos. Entonces, una reacción inflamatoria, en este caso aguda. Por eso el comportamiento, ¿no es cierto?, de la leucocitosis con esa neutrofilia, si la vemos en números absolutos también, y una ligera, de leve a moderada linfopenia, por ejemplo. Entonces, estamos viendo un comportamiento de la típica reacción inflamatoria aguda con predominio de neutrófilos, ¿no es cierto? Aumento de los glóbulos blancos, predominio de neutrófilos, ya que son la primera línea de defensa nuestra, ¿no? Recuerden ustedes que los neutrófilos que se encuentran circulando, hay dos pools, ¿no es cierto? El pool circulante y el pool periférico. Y cuando tenemos una lesión o una injuria que está ubicada en cierto tipo de tejido o de órgano, inmediatamente el pool periférico, ¿no es cierto? Y pasa a circular en la parte, o sea, a circular normalmente y para poder llegar con mayor número de neutrófilos a ese tejido que está siendo atacado por cierto tipo de circunstancia X, ¿cierto? Metabólica, química, física, infecciosa, lo que sea. Y entonces ese pool periférico es como doblar el número normal de glóbulos blancos y de neutrófilos que tiene el paciente. Por eso si nosotros, por ejemplo, normalmente tenemos un pool circulante de unos 7,000, es probable que cuando tengamos este tipo de situaciones, podamos llegar a unos 13,000 o 14,000 fácilmente, sin necesidad de que la médula esté trabajando más. ¿No es cierto? Es nuestra reserva periférica que está ahí guardadita para el momento en que se necesite. Y ya si esa reacción o esa injuria va por más tiempo o por más horas o por días, por ejemplo, ya entonces la médula empieza a ser estimulada para que pueda producir más glóbulos blancos. Entonces ya estamos hablando de una reacción inflamatoria aguda que posiblemente de los 2 días pase a 3 o 4 y ya estamos hablando ya de otro tipo de reacción inflamatoria, a lo mejor con predominio ya o con estímulo para la producción de linfocitos, que es en cambio las células que predominan en una reacción inflamatoria crónica, típica de enfermedades crónico-degenerativas o típica de una reacción inmunológica o autoinmune, por ejemplo. Por eso es de que muchas enfermedades virales y enfermedades autoinmunes, cuando nosotros observamos biometrías, ya podemos ver una
leucocitosis leve o dentro de parámetros altos normales, pero con un ligero predominio tanto en la fórmula relativa y es posible que en la absoluta de linfocitos con el aparecimiento de linfocitos atípicos sea de tipo monocitoide o sea de tipo plasmocitoide. De tipo monocitoide generalmente relacionado con linfocitos T y de tipo plasmocitoide generalmente relacionado con linfocitos B. Aquellos linfocitos que involucionan y que salen de los ganglios linfáticos de esta pool que tenemos ahí de reserva de linfocitos vírgenes para la formación de inmunoglobulinas y la defensa ya final o la defensa de memoria, digámoslo, de nuestro organismo. Entonces, esta es una reacción que nosotros vamos a encontrar en infarto agudo de miocardio, en pancreatitis, ¿no es cierto? No necesariamente siendo infeccioso. Entonces, pero ya cuando estamos hablando de leucocitosis que sobrepasa los 15.000, 17.000, 20.000, lo que antes denominamos reacción leucemoide, entonces ya estamos hablando de una leucocitosis franca, ¿no es cierto?, generalmente asociada a reacciones infecciosas, a un agente infeccioso como agente causal. Bueno, es un poco para explicar el comportamiento de la biometría, que en este caso, con los valores altos de este perfil cardíaco que tenemos, pues está correlacionando esa reacción inflamatoria producto de esa isquemia o de ese taponamiento de arterias coronarias que está originando este tipo de cuadro. Entonces, como bien lo dijo Damaris, seca total es inespecífico, es una enzima, como ustedes lo conocen, muscular, que incluso una inyección, o sea, poner una inyección intramuscular, ya ocasiona cambios en esa enzima. Entonces es, por ejemplo, el ejercicio, ¿no es cierto? El ejercicio intenso, una caminata, va a originar un aumento de la seca total. Pero ya tenemos entonces este tipo de enzimas un poco más específicas como la CKMB, que tampoco es el corazón solo la produce, ¿no es cierto? Pero ya es mucho más específica y ya sumado a todo el perfil cardíaco, pues ya nos va orientando o orienta al diagnóstico, no se diga la troponina, y como lo dijo Damaris, que tenemos dos tipos, troponina T y troponina I, de ahí si me ponen a escoger y yo tengo en el laboratorio, digo troponina I, y si yo puedo escoger y puedo invertir un poquito más, digo, mejor voy a ver si se compra la de alta sensibilidad o high sensibility, ¿cómo es eso? Bueno, ese término en inglés, o HS para poder determinar cambios más pequeños o concentraciones más pequeñas de troponina, que me impliquen un seguimiento más oportuno al paciente ante cambios muy pequeños, ya tener alertas de que algo está pasando. Y la otra que dijo el ProBNP y el BNP cuando el médico de pronto sospecha de que o quiere hacer el diagnóstico diferencial entre una insuficiencia cardíaca con una insuficiencia cardíaca congestiva, o el paciente tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca congestiva, que eso como es una enfermedad de larga evolución, entonces él está sospechando que ese paciente con ese tipo de patología crónica está incurriendo también en una patología, en este caso de tipo isquémico o necrótico de origen cardíaco. Entonces permite hacer el diagnóstico diferencial y ese sería un poco como el comportamiento de los marcadores, en este caso de todos los marcadores o los análisis de laboratorio que se han hecho en este paciente, independientemente del que el paciente con ese 158 de glicemia, ¿no es cierto? Habría que ver cómo es el comportamiento de esa glicemia anteriormente para ver si estamos con un paciente diabético mal controlado, un paciente diabético controlado. Recuerden que también en reacciones inflamatorias, si es un paciente diabético, también hay un descontrol de la glicemia por más que esté tomando lo que tome, ¿cierto? Porque el metabolismo está un poco acelerado, ¿no es cierto? Y no hay un buen control de la glicemia, tanto del propio paciente como también de los fármacos o medicamentos que está tomando. Entonces, ahí habría que ver el evolutivo del paciente, a veces es diabético, cómo es el paciente diabético, como digo, buen controlado, mal controlado. Esta glicemia se podría esperar en un evento agudo en un paciente diabético,
ahí lo interesante sería estar pendientes de que no suba más ni que tampoco baje mucho, porque a veces también pueden haber picos hiperglicémicos o hipoglicémicos que descompensen todavía más al paciente. Entonces habría que eso también estar muy pendientes en el laboratorio de cómo, si es un paciente diabético, cómo está ese comportamiento de la glicemia en el transcurso de su patología aguda en este caso. Ustedes recuerden que la fisiopatología del infarto agudo de miocardio se origina o se genera por está ocasionado por una oclusión, ¿no es cierto?, de una arteria coronaria que deja sin irrigación, ¿cierto?, parte del corazón, y va a depender mucho de la magnitud de esa o del calibre de esa arteria y de qué superficie, de qué tanto de superficie se encuentra irrigando esa arteria para que sea o una anoxia, una hipoxia o una necrosis pequeña, mediana o grande de una cara, por ejemplo, de una fracción, de un pequeño superficie del corazón que sea incluso de todo el músculo como tal, ¿no es cierto? Solamente de las capas externas del músculo ahí va a depender mucho de qué arteria se ocluyó, ¿no es cierto? Y qué superficie del corazón se encuentre, perdón, implicada esa arteria. Entonces, obviamente, esas lesiones hacen que estas enzimas se eleven y uno pueda aportar el diagnóstico, en este caso de un infarto agudo de miocardio. Otra cosa que es súper importante es cuándo lo pide el médico, porque muchas veces el médico está enfrente de un diagnóstico clínico o enfrente de un diagnóstico a lo mejor electrocardiográfico de infarto agudo de miocardio, pero el paciente ya llega muy tarde a la emergencia o las muestras se toman muy tarde, y entonces a lo mejor ya tendríamos enzimas que están no tan altas, sino están en un rango a lo mejor ligeramente alto con respecto a otro tipo de pacientes, pero habría que tomar en cuenta el tiempo en que inició el cuadro clínico del paciente y el tiempo en que se tomó las muestras. Eso también es súper importante de que ustedes lo tienen que conocer, ¿no es cierto? Las curvas de elevación, a cuántas horas se eleva esta enzima, ¿no es cierto? Cuánto tiempo demora en una etapa aguda de un infarto alta esa enzima. Eso también hay que saberlo, porque también eso permite interpretar y poder validar los resultados. Eso lo encuentran ustedes en el internet. Apenas ustedes pongan marcadores cardíacos o curvas de los marcadores cardíacos en infarto agudo de miocardio, enseguida les salen muchos gráficos de cómo es la elevación de estas enzimas y cuánto tiempo es. Habíamos hablado en la clase anterior en que hay una que es muy temprana, de una elevación muy temprana, y la duración también es muy cortita. Es muy específica, pero hay que captar al paciente muy tempranamente para poder que ese resultado nos pueda valorar o pueda ayudarnos a no validar, sino pueda ayudar al diagnóstico, apoyar el diagnóstico. En este caso sería la mioglobina. Pero hay que detectar la procedencia, hay que tomar la muestra, tiene que ser tomada muy tempranamente, antes de las 6 horas, para que nosotros podamos tener a la mioglobina como un marcador preciso de un infarto agudo de miocardio de manera temprana. Esa también hay que tenerla siempre en cuenta, aparte de la CKMB, de la troponina I específicamente, y si es HS o troponina THS, mucho mejor. Eso es como centrando un poco a la parte ya clínica, relacionándola con los resultados del laboratorio para poder validar los resultados. Muchas gracias, Damaris. Si hay otro grupo voluntario, continuamos. Ya. Ya, Liz. Nuestro caso es de una mujer de 55 años con disnea progresiva, actualmente de mediados esfuerzos, indica tos sin expectoración. El médico residente indica que el posible diagnóstico es de una neumonía y se solicitan los siguientes exámenes.
Entre las pruebas bioquímicas, tenemos que la PCR y la BCG se encuentran elevados. El hemograma tenemos que las plaquetas se encuentran elevadas. En la hemostasia tenemos que el dímero D se encuentra elevado y al paciente se le realizó lo que es rayos X, en el cual se indicó que existe lo que es un derrame pleural. Y por ende se le realizó lo que es exámenes del líquido pleural, en donde tenemos en estos exámenes que las proteínas se encuentran elevadas. El recuento celular es de 3.628 células por microlitro. Los marcadores se encuentran normales. El cultivo líquido para VAR es negativo. Los marcadores tumorales se encuentran negativos el CA y el CA 15-3. Pero sin embargo, el marcador CA 125 se encuentra elevado. Contestando las preguntas, tenemos que en este caso está contraindicado la realización de la toracocéntesis, en donde nosotros hemos expuesto que sí está contraindicado, ya que hay una alteración de lo que son las pruebas de coagulación, tales como el dímero D y las plaquetas, y por lo tanto, esto indica que el paciente puede tener lo que es un problema de la coagulación y puede ocasionar lo que es la formación de coágulos, los cuales se pueden alojar en una arteria del pulmón y por ende dar lo que es el bloqueo del flujo de la sangre, que puede llevar a una embolia pulmonar. En la segunda pregunta, hemos respuesto que es un exudado, ya que la muestra presenta un número de células mayor a 1.000 células por microlitro, y además el exudado se produce por situaciones que afectan directamente las membranas de una cavidad particular, ya sea por infecciones o por procesos malignos. En la tercera pregunta tenemos que en qué condiciones o patologías se puede producir un derrame pleural compatible con el exudado. Y hemos respuesto que se puede producir comúnmente lo que son patologías tales como infecciones, como neumonía, que son los procesos paraneumónicos, las neoplasias y también enfermedades inflamatorias, autoinmunes, también como infecciones por parásitos, hongos o virus. En la cuarta pregunta tenemos con la respuesta de la pregunta anterior, ¿cómo estarían los resultados de los cultivos? Los cultivos de los derrames pleurales pueden estar involucrados bacterias como Staphylococcus aureus, que es el miembro de la familia Enterobacteriaceae, y también como los anaerobios y también como la Mycobacterium tuberculosis, siendo esta bacteria lo que es un VAR negativo y por ende su presencia se descartaría. Y en la última pregunta, si es que hay algún resultado posterior que le llame la atención y qué condiciones estaría sospechando con el resultado obtenido. Aquí, como lo mencioné anteriormente, el marcador tumoral sea 125 se encuentra elevado y por ende estaría indicando que la paciente podría sufrir lo que es un cáncer de ovario. Ya, doctor, eso sí. Ya. Me imagino que ustedes en sus rotaciones han de haber visto casos de COVID, ¿no es cierto? O pacientes con diagnóstico de COVID. Entonces, el comportamiento de este tipo de pacientes por la intensa reacción inflamatoria va acompañado, ¿no es cierto?, de un aumento de las proteínas de la fase aguda de la inflamación, ¿no es cierto?, PCR. Bueno, BCG no es
es un reactante de la fase aguda de la inflamación, pero no es un factor pronóstico o un marcador pronóstico en COVID. Sin embargo, se puede encontrar elevado en casi todos los pacientes, ¿no? Mientras no esté complicado y solamente estemos ante un paciente con una intensa reacción inflamatoria en la primera etapa de la patología, encontramos, aparte del PCR, también encontramos otros reactantes como por ejemplo la ferritina, ¿no es cierto?, el fibrinógeno y el dímero D como factores de mal pronóstico en los pacientes, sumado a la intensa leucocitosis como una gran linfopenia o una grave linfopenia. Estamos hablando de una relación neutrófilos linfocitos más o menos de unos linfocitos entre 3.3 a menos, ¿no es cierto? En porcentaje estamos hablando, ¿no? Independientemente del valor absoluto. Factores de mal pronóstico. Obviamente el cuadro clínico como tal, o sea, la dificultad respiratoria en estos pacientes es el signo y síntoma no patognomónico, sino bastante frecuente, de uno de los más frecuentes en pacientes complicados. Entonces, cuando tenemos este tipo de comportamiento dentro del laboratorio o hallazgos del laboratorio dentro de este estereotipo, digámoslo así, inmediatamente uno ya piensa que se puede tratar de un paciente COVID, ¿no es cierto? Y por tanto, pues ya se debería sugerir el realizar al menos una prueba de antígeno, ¿no es cierto? Por lo rápido de obtener el resultado. Y recordemos también que este antígeno tenemos un periodo muy cortito, digamos así. La etapa aguda es la que da positivo, después puede dar falsos negativos y entonces ya se tiene que hacer lo que es el PCR. Va a depender mucho del inicio o del día que esté después del inicio de los síntomas. Generalmente estamos hablando hasta máximo el séptimo, octavo día de la etapa aguda que puede dar positivo sin lugar a dudas y también ser bastante, no es confirmatorio, pero sí guía mucho el diagnóstico sumado a todos los otros marcadores y también a la tomografía que en algún momento en falsos negativos también es considerada como un diagnóstico eh, bastante predictivo de este tipo de patología. Eso hay que descartar, ¿verdad? Cuando tenemos este tipo de comportamientos en los hallazgos de laboratorio. Sin embargo, en este caso en especial, hay una radiografía que devela un derrame pleural. Ese líquido biológico de ley va al laboratorio. Y en el laboratorio, muy aparte de que se pida o cómo se pida ese tipo de muestras, ¿no es cierto? La muestra no la tomamos nosotros, la muestra la hacen en un quirófano, sea para cirugía mayor o un quirófano pequeño o un área de procedimientos pequeña, hacen la toracocentesis, la hace un cirujano y la muestra llega a nuestro laboratorio. Ahí sí, lo que hay que tomar en cuenta es cuántos tubos toman, en qué tubos toman, ¿no es cierto? Y sobre todo cómo llegan los tubos al laboratorio. Generalmente siempre cuando hay ese tipo de procedimientos de líquidos biológicos se debe de notificar previamente al laboratorio para que se pueda entregar los recipientes adecuados para la toma de muestra, ¿no es cierto? Estamos hablando de tubos estériles, si es posible tapa rosca, de unos 5 a 8 de capacidad, ¿no es cierto?, de 5 a 8 milímetros, al menos 3, porque recuerden ustedes que líquidos biológicos estamos hablando de al menos de tres áreas por donde tienen que ir, que es la química, la citológica, ¿no es cierto?, el examen citológico y también, no es citológico, sino celular, y el examen microbiológico o bacteriológico, al menos esos. También suelen haber exámenes citológicos que van a la histopatología para poder determinar o para poder hacer el diagnóstico diferencial con cuadros malignos, como se lo había mencionado en algún momento en el caso clínico. Entonces ya con ese tipo de resultados ya podemos, y ustedes lo van a recordar muy bien, determinar si se trata de un exudado o de un trasudado. Y va a depender mucho de ese resultado la conducta del médico en cuanto salga ya o hasta que salga el cultivo, porque necesariamente el médico siempre va a pedir cultivo en el sentido de que quisiera descartar, ¿no es cierto?, de que se trate de una infección
que esté complicada con un derrame pleural. Siempre, siempre va a pedir cultivo, así inclusive no tenga muchos hallazgos de laboratorio que le orienten hacia una infección, pero hay que descartar. Últimamente están muy venidos a más o aumentando de frecuencia o sería de incidencia lo que es infecciones respiratorias por hongos, inclusive por esto de la inmunodepresión generada por COVID. Entonces hay que siempre tener presente eso y no solamente le pide cultivo de gram positivos, gram negativos, sino que ya se está incluyendo, y anaerobios, perdón, sino que ya se está incluyendo el cultivo de hongos para este tipo de muestras en las áreas de microbiología. Hay que tener eso presente. Y obviamente todo lo que es los indicadores de los hallazgos en líquidos que determinan si es un exudado o un trasudado. Un cierto exudado que es generalmente como complicación por lo regular de infecciones, la mayoría de veces por infecciones, y el trasudado, pues que es reacciones de tipo inflamatorio, que incluso son bastante parecidas en concentraciones a lo que es un plasma, es decir, nada más que es el paso del plasma circulante a un tercer espacio, ¿cierto? Y eso genera unas concentraciones bastante parecidas, no iguales, pero sí bastante parecidas. Entonces aquí ya tenemos un exudado correlacionado, como digo, se piensa uno inmediatamente en que puede haber una infección ahí. Hay que ver lo del GRAM, que es un examen inmediato, pero no es 100% decisorio, digamos, en que se trate o no de una infección. Una tinta china, por ejemplo, para determinar o para descartar si se trata de un hongo, ¿no es cierto? En ese momento, un Cell-Nielsen también para descartar o determinar, o un VAR, ¿no es cierto? Un bacilo de Koch, un bacilo ácido alcohol resistente o un micoplasma tuberculosis, también siempre hay que descartarlo. Y eso es lo que siempre van a pedir cuando tengamos este tipo de muestras. Y lo importante aquí en el laboratorio es esto, justamente determinar si en exudado y exudado, haciendo bien, ¿no es cierto? Especialmente lo que se trata de contar los blancos y hacer el diferencial de blancos. Eso es súper importante en la parte de citología, del examen celular, de los líquidos. Ahora tenemos bastante ayuda con lo que es los equipos automatizados que leen líquidos. Ya se nos facilita muchísimas cosas. Sin embargo, no todos los laboratorios lo tienen y hay que hacerlo manual. Hay que hacer la lectura, hay que hacer el contagio, hay que hacer la tinción, hay que hacer la observación y hay que hacer el reporte. Entonces, esa parte es súper importante, la química también, en cuanto a glucosa, en cuanto a proteínas, en cuanto a enzimas como la LDH, inclusive colesterol y triglicéridos para descartar los kilotórax, como ustedes lo recordarán. Entonces, hay ciertas química es específica de cierto tipo de líquidos para poder determinar cierto origen, ¿no es cierto? O cierto tipo de etiología o causal de ese derrame pleural. Hay que tenerlo también bastante presente, qué química se hace en un líquido cefalorraquídeo, en un líquido pleural, en un líquido sinovial, en un líquido acítico, qué química se hace. Porque, claro, en todo se hace glucosa y proteínas, pero en cierto tipo de líquido se hace otro tipo de química, como ya hemos dicho, enzimas, como la LDH, amilasa, o también determinar incluso hasta electrolitos, pero en cierto tipo de líquidos, no es en todos no es la misma química, salvo la glucosa y proteínas, que sí es como común para todos los líquidos. Eso también tienen que tener en claro, ¿no es cierto? ¿Cuál es la química que se hace dependiendo del líquido? ¿Cuál es la diferencia entre un exudado y un trasudado? ¿Verdad? Y en qué tipo de líquido yo tengo que determinar qué es un exudado y un trasudado. No es en todos. Bueno, al menos uno o dos escapan de esa como clasificación de tipo de líquidos. Entonces, eso tienen que saber en qué tipo de líquido se hace esa determinación si es exudado o trasudado. Es importante saber eso porque no voy a decirle este líquido no es un exudado o se trata de un trasudado cuando no le corresponde ese tipo de observación o de conclusión después de que yo analizo lo que sale
en el laboratorio como tal, los resultados del laboratorio como tal. Entonces, eso también para que le pongan mucho cuidado y obviamente, miren, en este caso le están haciendo marcadores tumorales al líquido. ¿Por qué le hacen marcadores tumorales? ¿Qué vieron? Algo le está indicando al médico que tiene que incluir dentro de este estudio marcadores tumorales. Entonces, no a todos los pacientes que tienen derrames pleurales les hacen marcadores tumorales. Generalmente los marcadores tumorales o tipo de exámenes de tipo inmunológico, generalmente se hace cuando el médico observa o tiene un resultado de un líquido que es más trasudado que exudado, porque está sospechando de reacciones inflamatorias que no están por el lado de la infección, sino que están por el lado de la presencia de una masa o de una reacción de inmunocomplejos, por ejemplo, ahí, o de complejo antígeno-anticuerpo que está ocasionando ese tipo de situación ahí a ese nivel. Entonces empieza a hacer estudios inmunológicos y empieza a hacer marcadores tumorales para tener la correlación antes de que ya venga el resultado a lo mejor de tomografía, de resonancia, donde ya pueda haber algún tipo de situación que le persuada de que en realidad se trata de este tipo de patologías. Entonces, no a todos los pacientes se hace esto, ¿no es cierto? Los marcadores tumorales, y a mí ya me tiene que llamar la atención porque a este paciente le están haciendo marcador tumoral, estoy haciendo un estudio de líquido pleural, pero también en química le están haciendo marcadores. Algo está pasando, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué es esto? A lo mejor vieron algo en la resonancia, en la tomografía. Voy a tener en cuenta, por ejemplo, ¿no es cierto? En el momento en que yo defina qué es un exudado o trasudado y relacionar eso, justo lo que les estoy diciendo. Exudado más va para infecciones y trasudado para este otro tipo de patologías como inmunológicas o también de tipo neoplasias, ¿no es cierto? La presencia de una masa, de un tumor, de una masa que puede ser primaria o que puede ser secundaria, que puede ser una metástasis y que esté ocasionando este tipo de derrame pleural de tipo inflamatorio, es decir, un trasudado. Eso también hay que tenerlo en cuenta en el momento en que ustedes estén validando y valorando lo que les sale o los resultados que ustedes les salen en el laboratorio. Hay muchas veces que cuando se trata de líquidos sí hay que tener mucha precisión y cuidado, porque recuerden, glucosa y proteínas no es el mismo reactivo que se utiliza para hacer en suero, salvo que la técnica me diga que también puedo hacer en plasma o en líquidos. Ahí sí puedo utilizar el mismo reactivo para hacer glucosa y proteínas o amilasa o lipasa, perdón, amilasa o LDH o colesterol y triglicéridos en líquidos. Si la técnica me dice que sí lo puedo hacer, entonces utilizo la misma. Pero si la técnica no me dice que puedo utilizar en este tipo de muestras, entonces no puedo hacer con la misma. Y tengo que buscar un reactivo que me permita trabajar en líquidos, porque en líquidos las cantidades son menores, ¿no es cierto? Y entonces a veces hay que el límite de lectura de los reactivos es mucho más alto y no detecta esas pequeñas concentraciones que pueden haber en los líquidos. Entonces, tenemos que fijarnos en eso también, en la parte analítica, en la parte técnica de qué reactivo tengo y si ese reactivo me sirve para poder utilizar o para poder determinar este tipo de analitos en líquidos. Entonces, eso también hay que tenerlo presente para no cometer errores, porque a veces hacemos y resulta que tenemos todo normal o imperceptible o no hay lectura e interpretamos mal porque estamos haciendo mal uso del reactivo como tal, no tanto del equipo, porque el equipo va a leer la concentración que se permite que la reacción hace a través del reactivo, pero si no es apto para este tipo de muestras, pues seguramente nos va a dar un falso negativo, un falso positivo a lo mejor, y eso no es lo real. Entonces eso también hay que tener en cuenta cuando estamos trabajando en líquidos. Esto de, por ejemplo, de este marcador de el ADA o adenosindesaminasa es una enzima que se genera en los líquidos, especialmente líquidos pleurales, cuando hay una infección por Mycoplasma tuberculosis. Si lo tenemos localmente es muy favorable, digámoslo así, porque es una respuesta rápida
y es un resultado que si está positivo me va a orientar hacia una posible tuberculosis pulmonar, por ejemplo. Pero la tuberculosis pulmonar, el diagnóstico confirmatorio es observar el bacilo en las tinciones. A veces la bacteriemia es muy baja y no puedo observar el bacilo en 2 o 3 tinciones que yo haga o placas que yo haga, ¿no es cierto? Entonces, a veces nos valemos de este tipo de marcadores para orientar el diagnóstico. No son confirmatorios, pero sí orientan al diagnóstico. Actualmente se está haciendo mucho por la parte molecular. Hay pruebas moleculares bastante rápidas, automatizadas inclusive, que permiten, que será en unas 3 horas, tener ya un resultado especialmente para tuberculosis, para HIV, rápido, confiable y prácticamente es confirmatorio. Entonces, por la incidencia de ese tipo de patología, especialmente lo que hablo de la tuberculosis, localmente sí se tiene ya ese tipo de equipos que nos permiten determinar a través de la técnica de PCR o técnica molecular, por prueba molecular, perdón, estas fracciones o estas copias de la proteína de la bacteria como tal, y por tanto tener un diagnóstico preciso y rápido. Sin embargo, no todos los laboratorios tenemos, así que tenemos que valernos de los otros recursos, incluida esta enzima, la adenosín desaminasa, para poder determinar o para poder encaminar el diagnóstico como tal. Entonces, para que lo tomen también en cuenta, este tipo de marcador en diagnóstico de TB, y es bastante específico para líquidos, ¿no es cierto? Para líquido, principalmente líquido pleural. A veces podemos hacer en orina, pero no tenemos valores de referencia, por ejemplo, y a veces la técnica dice se puede hacer en orina, pero no le da porcentajes de sensibilidad y especificidad que uno esperaría para poder estandarizar o para poder validar esa técnica en el laboratorio. Entonces, más válido es para líquido pleural, este adenosín desaminasa. Entonces, es bastante interesante, digamos así, el marcador cuando no tenemos por ejemplo, esto de la PCR. Y recuerden que un estudio microbiológico para Mycoplasma tuberculosis dura 45 días. Es de esas bacterias de crecimiento lento, 28 días, 30, 40, 45 días. Entonces, pues imagínense todo lo que tenemos que esperar hasta tanto el paciente se puede empeorar o se puede ya iniciar una terapia empírica. Los infectólogos lo hacen, pero ya con técnicas moleculares, pues en 3 horas tenemos el diagnóstico. Entonces, vamos avanzando bastante y me imagino que cuando a ustedes ya les toque estar enfrente de un laboratorio, pues tendrán más herramientas todavía, especialmente la parte molecular. Muy bien, muchas gracias. Tal vez el otro grupo para avanzar un poquito más. Buenas tardes, Doc. Nosotros somos el tercero. Sí. Ya. Bueno, nuestro estudio es de un sistema digestivo. Nos dice niño masculino de 3 años y medio de edad, debut brusco hace 3 meses con cuadro de diarrea aguda, sin vómitos y fiebre, buena respuesta al suero oral y a dieta pobre en fibras. La recaída bueno, creo que aquí decía, creo que quería decir al volver a la alimentación normal, la madre manifiesta deposiciones fétidas y abundantes, con un número de 2 a 4 por día, sin sangre, moco y pus. Hace 6 semanas al cuadro intestinal se asocia a hiporexia, pérdida de peso, distensión abdominal, dolor abdominal y cambios en su carácter. De antecedentes personales sin interés, lactancia materna 5 meses, bacon 6 meses, gluten 7 meses, y sin antecedentes familiares de interés. El examen físico reportado por el sistema de gestión hospitalaria y médico tratante nos dice la talla de 100 centímetros, 100 centímetros, peso 14.6 kilogramos, creo que es pleco craneal, si no me equivoco, 51 centímetros, plexo branquial 15 centímetros,
El índice de masa corporal 4.6, buen estado general, abdomen distendido y empanizado, hernia umbilical de 1 centímetro y no hipotrofia glútea. Los exámenes del laboratorio, pues los hematías 4.82, hematocrito 35, hemoglobina 11.3, volumen corpuscular medio 74.2, glóbulos blancos 8.500, el diferencial el 46% neutrófilos, linfocitos 42, monocitos 8, eosinófilos 3% y basófilos 1%. Bueno, de acuerdo a los parámetros normales de los niños de 1 a 5 años, el hemograma estaba normal. Y les marqué yo con rojo los que estaban alterados. Por ejemplo, la glucosa estaba disminuida, la gamma GT 38, calcio, fósforo, normales, el perfil hierrico al hierro MIP2, ferritina 5 y saturación 5.4, todos estos tres sus bajos niveles. Los marcadores de inflamación negativos, también las hormonas tiroideas estaban normales, estudio de la orina normal y el estudio de las heces pastosas, color amarillo, fétidas, microscópico, abundantes fibras vegetales, almidones 2 cruces y no se observan parásitos. Bueno, aquí en la pregunta nos decía, amplíe la fisiopatología del posible diagnóstico de acuerdo a los signos y síntomas del paciente. Pues con los chicos le hemos puesto que las abundancias vegetales y la presencia de almidones es un claro indicador de una digestión incompleta debido a que mastica inadecuadamente o come demasiado rápido. Y debido a sus constantes síntomas gastrointestinales como dato preliminar de no haber presencia de parásitos, habría que diferenciar un cuadro infeccioso intestinal o una enfermedad intestinal inflamatoria. Bueno, el perfil de hierro concuerda con una anemia por deficiencia de hierro, que se le atribuye con la clínica que era la hiporexia del niño, que era la pérdida del apetito y por las posibles pérdidas exógenas del hierro. Hay algo que se me ocurre aquí que también pues al tener las constantes de posiciones, debe estar ahí daños las microvellosidades del intestino y como sabemos que en el intestino se absorbe el hierro, entonces también podría haber así, por eso es que el perfil de hierro le concuerda, por pérdidas de hierro, o el intestino no está absorbiendo bien. Nos piden en la pregunta 2, ¿qué exámenes adicionales habría que sugerir al médico residente? Pues con los chicos le hemos puesto un sinnúmero de pruebas, porque sí, no, en la 3 nos pedía qué resultados se pueden encontrar, pero no encontrábamos bien etiología, no llegamos a una etiología así, ya bueno, pero vemos primero los marcadores, las pruebas adicionales que podríamos sugerir. Al médico era una calciprotectina, que se encuentra elevada en las heces de los pacientes con diversos procesos inflamatorios intestinales, tanto localizados a nivel del intestino delgado como cualquier parte del colon. También le habría de sugerir una inmunoglobulina A, ya que esta presenta pues, la primera barrera de defensa de las mucosas gastrointestinales y ver también su respuesta inmune. Una sangre oculta, un coproparasitario seriado, aunque no le salió, pues yo sí le haría un seriado para descartar totalmente, para ya estar así ya seguros. Un coprocultivo para evaluar la presencia de un agente infeccioso, un perfil pancreático para evaluar la posible insuficiencia pancreática debido a que el páncreas sintetiza enzimas necesarias para el proceso de digestión, y marcadores de estado nutricional como la vitamina B2. Entonces, cuando nos decía qué resultados se esperaría encontrar, no le hallamos porque no encontramos una etiología, pero estábamos más como en un proceso tal vez por una bacteria o tal vez este es un proceso autoinmune infeccioso. Otra prueba que también le queríamos adicionar era la de Helicobacter pylori para también poder descartar. Ya, ¿puede bajarle un poquito, Oscar? ¿Subirle? Perdón, subir. ¿Al caso? Sí, al principio. Ya. Ya, sí hay, bueno, en gastrointestinal realmente en laboratorio hay
no hay, digamos, marcadores específicos, digamos, para poder determinar, salvo el caso que haya parasitosis o una infección por cualquier bacteria, incluida el Helicobacter pylori, que sí el laboratorio tiene bastante importancia en cuanto a aportar al diagnóstico. Del resto, y obviamente los otros, el síndrome de mala absorción, pero cuando se trata de intolerancia a cierto tipo de azúcares. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, el examen de azúcares reductores, para determinar intolerancia principalmente a la lactosa, que es una de las más comunes, pero no la única. En ese caso, sí el laboratorio hace tiene un rol bastante importante en el diagnóstico. Pero en otro tipo de patologías, que son ya un poco más de tipo, por ejemplo, de hacer una biopsia, de hacer la determinación, de hacer ¿Una colonoscopia? Una biopsia, hacer una biopsia o, claro, a través de una endoscopía o de una colonoscopía, etcétera, ya allí, o sea, cuando ya tratamos de enfermedades ya de otro tipo, ¿no es cierto?, inflamatorias o de una metaplasia o una displasia o de una neoplasia, pues ya es un diagnóstico que realmente el laboratorio clínico no tiene incursión, más que de pronto en algunos exámenes como marcadores tumorales que podrían, o proteínas de este tipo, que podrían elevarse debido a esta proliferación de este tipo de células. De otro lado, pues no tenemos, el laboratorio clínico no tiene como ese rol importante o principal en el diagnóstico. Pero cuando se trata de niños pequeños, en ese caso que debutan con diarrea, ¿no es cierto?, o una enfermedad como es diarreica aguda o también en diarreas de tipo crónico, ¿no es cierto? Sí uno sí orienta, digamos, o sí se orienta un poco en el diagnóstico en buscar, por ejemplo, síndromes de mala absorción. Y recuerden que los síndromes de mala absorción no son únicamente por deficiencia de enzimas o por deficiencia del epitelio o los cilios del epitelio, etcétera. Los síndromes de mala absorción también se deben a parasitosis, si ustedes lo recuerdan, como por ejemplo la Yardia lamblia. Puede ocasionar lesiones en los cilios del epitelio y eso ocasionar un síndrome de mala absorción por parásitos. Entonces, siempre es bueno tener presente, ¿no es cierto?, este tipo de etiología cuando estamos enfrente de este tipo de pacientes. En el laboratorio, ¿a qué tenemos acceso? ¿A qué datos demográficos del paciente tenemos acceso? A la edad, al género, ¿no es cierto?, del paciente principalmente, y qué tipo de médico lo remite. Generalmente cuando estamos ya en un tiempito en los laboratorios, ya conocemos tal médico es pediatra, tal médico es endocrinólogo, tal médico es cardiólogo, tal médico es internista, tal médico es ginecólogo. Y nosotros ya sabemos más o menos por dónde podría ir, o sea, dependiendo de la especialidad del médico, también nos orienta a saber por dónde va o qué está buscando ese médico en ese paciente, ¿no es cierto? Y también obviamente los perfiles que envían, uno ya le dice, está enviando perfil, qué sé yo, tiroideo, perfil cardíaco, es cardiólogo, a lo mejor está buscando alguna cosa del corazón, ese patólogo es médico internista, es un cirujano abdominal, una pancreatitis, etcétera. Entonces uno más o menos también ya se orienta. En el caso específico de niños, ¿no es cierto?, con un examen de heces, y cuando yo voy a ver las heces macroscópicamente estoy viendo heces líquidas, semilíquidas, con moco, mucosas, con estrías de sangre, etcétera, ya sé, fétidas, ya sé por dónde es, ¿no es cierto? Es un posible origen infeccioso, ¿verdad? Y si el médico, a más de eso, me está pidiendo polimorfonucleares, me está pidiendo sangre oculta en ese, ya más o menos yo sé, ¿no es cierto?, que puede ser una bacteria o puede ser un parásito. Entonces, hay situaciones, tanto del paciente como tal, como también características macroscópicas, en este caso específico de las heces, de las muestras que ya me van orientando hacia el diagnóstico. Si me dicen, es un niño de tantos años, por ejemplo, es un niño lactante,
¿no es cierto?, de unos 8 meses, en donde ya yo supongo que la madre le está combinando la leche materna con leche ya de vaca, por ejemplo, o con fórmulas, yo ya puedo estar sospechando a lo mejor en que hay una intolerancia a algún azúcar que está mezclando con la leche materna. Y peormente, si yo veo macroscópicamente unas heces que están pastosas, que tienen un olor medio característico a cortadillo, a fermento, ¿no es cierto? Yo ya esas características y la edad del niño, ¿no es cierto?, ya me orienta a que puede ser esa causa de ese tipo de trastorno gastrointestinal del niño, porque seguramente el niño tiene episodios de diarrea y con episodios de estreñimiento, con ese tipo de diarreas pastosas, como grasosas, ¿no es cierto? Nosotros conocemos un término de esteatorrea, ¿no es cierto? La veo al microscopio y resulta que hay muchos almidones, que hay muchas grasas, entonces yo ya estoy sospechando que no hay una buena digestión, ¿no es cierto? Y que el niño está teniendo problemas con la alimentación. Entonces hay muchas circunstancias que uno ya le van haciendo pensar de qué tipo de etiología es la patología o la enfermedad del paciente como tal. En este caso específico, si ustedes se dan cuenta, sumado a todo su cuadro clínico, la presencia de otro tipo de situación, que es que el niño está delgado, ¿cierto? Hay una pérdida de peso y que el niño está anémico. Es decir, que es una situación que lo viene acompañando por largo tiempo. Entonces, puede ser un síndrome de mala absorción, ¿no es cierto? En donde obviamente si ustedes se ponen a leer la fisiopatología de la mala absorción, cuando ya pasa algún tiempo, tiende esto a bajar de peso, a haber desnutrición, a haber anemia. Y aquí tenemos una anemia, ¿dónde está la biometría? Una anemia un tanto microcítica. Habría que ver cómo está la hemoglobina corpuscular media, cómo está el rango de distribución de los glóbulos rojos y obviamente hacer el frotis y ver si hay hipocromía, si hay microcitos, si hay anisocitosis también, ¿no es cierto? Sí podemos relacionar a lo mejor con otro tipo de, aquí ya está dicho porque tiene un hierro, a lo mejor no es bajo, pero sí está en el rango, o sea, no es un valor que ya me diga ¿cómo se llama? Ferropenia, pero sí es un valor que está en el rango bajo y muy bajo. Y miren esa ferritina, casi no hay reservas de hierro. Entonces estamos ante una anemia ferropénica. Ahí hay que complementarle con reticulocitos el perfil, ¿no es cierto? Porque tenemos que saber cómo está respondiendo la médula ante esto, que no hay hierro, que no hay ferritina. Hay que ver cómo está la médula, pero no es la patología de base. Eso está siendo como una consecuencia de algo que está teniendo el niño. Entonces aquí, si bien es cierto, podemos hacer o estamos haciendo estudio de heces, donde ya veo, mira, abundantes fibras vegetales, almidones, 2 cruces sobre 4. No hay parásitos. Si no hay parásitos, a pesar de que una muestra negativa para parásitos no me indica que no hay, ¿no es cierto? Generalmente lo que se hace es cuando yo tengo una alta sospecha clínica de parasitosis, hacer una prueba, unos exámenes seriados de heces, 3 o 4 exámenes de heces en horas diferentes, en días diferentes, para poder decir es negativo a parásitos, pero ahí dice que no tiene, entonces no es una causa parasitaria, un síndrome de mala absorción, que ya hemos dicho cuál parásito en específico puede ocasionar ese tipo de mala absorción que afecta a los cilios. Entonces no es parasitosis, que también ocurre en mala absorción, pero puede haber deficiencia de alguna enzima. No veo aquí azúcares reductores, habría que descartar, ¿no es cierto?, una deficiencia de alguna enzima haciendo azúcares reductores y también, obviamente, hacer lo que ustedes bien han dicho, a lo mejor una calprotectina, hacer hay algunas para hacer enfermedades de tipo autoinmune, porque el síndrome de mala absorción también son de característica o de etiología autoinmune. Y por la edad del niño, ¿no es cierto?, es posible que yo piense que sea algo genético, porque es muy chiquito, 3 años.
generalmente cuando son pacientes ya adultos que cursan, tienen este tipo de cuadro clínico o de este cuadro sindromático, yo digo, es algo que adquirió, es algo que últimamente se está dando, no nació porque no le ha molestado hasta que ahora tiene 18 años, 50 años, 40 años. Pero cuando son niños pequeños sí se piensa en causas de deficiencias congénitas de enzimas. Entonces sí hay que descartar. Y se debe descartar con los azúcares reductores la deficiencia de la lactosa, ¿no es cierto? Entonces, a veces con la dieta se suprime los signos y síntomas y finalmente el diagnóstico queda, pero otras veces no. Entonces hay que reforzar ese sistema inmune, un poco de cosas que, bueno, eso ya es clínico, netamente le corresponde al médico tratante, no al laboratorio como tal. Entonces sí hay que tener en cuenta ese tipo de etiología, sobre todo porque está acompañado de lo otro que hemos visto, ¿no es cierto? De esta de la pérdida de peso, de la anemia, y la anemia microcítica hipocrómica, que hay son dos, es por deficiencia de hierro o está perdiendo sangre por algún lado, ¿no es cierto? Hay alguna cosa que está haciendo que el niño generalmente cuando hay pérdidas sanguíneas inobservables, inaparentes, generalmente es del tracto gastrointestinal, ¿no es cierto? Hay úlceras, hay lesiones, hay pólipos, hay algo que está ocasionando un sangrado y parásitos, por supuesto. Un sangrado a ese nivel que está ocasionando ese tipo de anemia y hay que descartar con una sangre oculta en heces, ¿no es cierto? Para ver actualmente los test de sangre oculta en heces ya no se hacen, sí existe con técnica del guayaco, pero ya no es, no es sensible y específica a como nosotros estamos acostumbrados a estandarizar la técnica o a validar una técnica en el laboratorio. Tiene que por lo menos estar de los 85 para arriba de sensibilidad y de los 90 para arriba de especificidad, para que yo la pueda validar, para que yo pueda estar segura de que lo que estoy haciendo está bien, de que no haya falsos positivos ni falsos negativos, ¿no es cierto? Entonces, la técnica de sangre oculta en heces, la que normalmente es por la reacción química esta del guayaco, ya hay nuevas generaciones, ¿no es cierto? Viene por inmunocromatografía, viene acompañada de transferrina, que es la determinación muy temprana de muy pocas cantidades de sangre, mucho más sensible, mucho más específica, menos falsos negativos, y entonces eso ya es lo que yo tengo en el laboratorio. Y con eso yo ya estoy seguro de que esa sangre oculta no se va a afectar por la dieta, porque es otra cosa que afecta muchísimo en la técnica del guayaco, la dieta del paciente, mucha carne, muchos carotenos, por ejemplo. Entonces eso, utilizando estas otras técnicas, ya evito, y ya la dieta no me va a afectar y yo tengo un resultado mucho más sensible y mucho más específico. Ya la otra se está quedando atrás, ya no la estamos haciendo casi en los laboratorios y tenemos ya más recursos para poder aportar al diagnóstico del paciente, para que lo tomen en cuenta también. Lo que está aquí, el coproparasitario cerrado, es muy importante descartar que no es un parásito, que no está un parásito ocasionando ese tipo de desórdenes en el niño. Obviamente la dieta, ¿no es cierto? En esa edad el niño ya está, son muy traviesos, se empiezan a sus situaciones de descubrir, de manejar, de la parte, ¿cómo se llama esta? De muy curiosos, ¿no es cierto?, de que andan cogiendo todo lo que está a su alcance, metiendo en la boca, entonces pues ya sospechamos infecciones por bacterias y por parásitos. Eso hay que descartar completamente ese tipo de etiología. Claro, marcadores del estado nutricional, en este caso la vitamina B12, recuerden, vitamina B12, ácido fólico, muy relacionada con anemia megaloblástica, pero sí puede haber deficiencia, puede haber combinación, porque en síndromes de mala absorción en donde hay especialmente a nivel del antro, a nivel de estómago, cuando hay alguna situación ahí a ese nivel de tipo inflamatorio, por la edad no lo sospecharía mucho, más es en personas ya adultas jóvenes, adultas mayores, ¿no es cierto?, que cursan con cuadros clínicos de gastritis, este tipo de alteraciones, ¿no es cierto?, del epitelio que hace que no haya deficiencia del factor intrínseco, que es el que permite la absorción de la vitamina B12 y puede dar este tipo de anemias, pero las anemias
por deficiencia de vitamina B12, las anemias megaloblásticas son más comunes, mucho más frecuentes en pacientes adultos, ¿no es cierto? Con ese tipo de antecedentes que ya hemos mencionado, más que en niños. Entonces, también por ahí uno ya va descartando la anemia ferropénica, si es muy común en niños, muy común en niños. Entonces, ya por epidemiología un poco y por patología, uno ya más o menos va determinando por dónde por dónde va el diagnóstico del paciente como tal, o sea, o aportar al diagnóstico como tal. Entonces, si es importante la patología, uno piensa, la patología, facilito, no pasa nada, no. Es súper importante porque si no, ¿cómo valido? ¿Cómo correlaciono? Si yo no sé la patología o la fisiopatología de una enfermedad. Entonces, es importante, ya hay que conocerla, cuáles los posibles orígenes, las posibles causas de esa patología para ir a orientar el diagnóstico, para recomendar, para validar el examen. Entonces, por ahí también no le pierdan de vista a los azúcares reductores. Es una técnica muy sencilla. Hay ahora incluso pastillitas, ¿no es cierto? Una especie de comprimidos, son comprimidos, ¿no es cierto? Con una dilución que se hace de las heces, se calienta y ahí va las reacciones de color, de verde a azul, y ahí se va poniendo positivos, a veces en porcentajes o en cruces. Finalmente el que está más azul, pues es el que está más positivo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, no olvidarlo nunca. Y obviamente descartar 100% las parasitosis. Eso sí, no se descuiden. Nunca hay que decir, en esta muestra es negativo para parásitos, en la muestra que yo estoy viendo. Pero no hay que decir, el niño no tiene parásitos. No. Solamente yo estoy viendo una pequeñísima parte de la muestra que me trajo el paciente y la muestra que me trajo es una pequeñísima parte de la deposición del paciente y es una deposición que hizo en ese día, que justo no encontré yo nada. Entonces, es negativa para la muestra que yo estoy observando, la muestra que yo estoy estudiando o los campos que yo estoy viendo. Pero no puedo poner negativa para parásitos así, negativa para parásitos en la muestra observada. Entonces yo estoy deslindando de que a lo mejor me digan, no, pero en ese laboratorio me dijo que no tenía parásitos. No tiene parásitos en lo que yo vi, ¿no es cierto? El inóculo puede ser tan pequeño que no lo puedo observar a lo mejor en ese campo o en esos campos que yo vi. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno reporta también. Es como cuando estoy viendo un KOH. En la muestra que yo tomé y en la muestra que yo estoy viendo no hay. Pero no es que el paciente a lo mejor no tenga. A lo mejor yo no tomé la muestra. En otra lesión parecida, tal vez sí tiene, y justo en la que yo tomé no tenía. Entonces, en lo que yo estoy viendo no hay. Eso es lo que yo estoy asegurando, que lo que yo veo o lo que yo vi no existió, lo que me están pidiendo, o las formas evolutivas del género y especie de parásito, de hongo que yo puedo determinar. Entonces, no puedo colocar así negativo como tal. Hay que tener mucho cuidado en lo que se reporta también. A veces en nuestro laboratorio sale negativo, pero llevan otra muestra otro día, otro momento, y en otro laboratorio sale positivo. Y ahí viene lo difícil de cómo yo explico que en lo mío salió negativo y allá positivo, y ahí cierto, pero aquí está clarito, en esta muestra que yo vi de este día que usted me trajo está negativo. Allá el otro laboratorio pues observó otra muestra y a lo mejor sí le salió positivo, pero pues, hay que tener también cuidado en ese sentido. Bien, y por último, sí estamos con el último grupo también. Y en conclusión, ¿en qué queda? Espérenme un ratito.
Ya, perdón, no me... bueno, aquí va a depender mucho de los resultados de los exámenes que ustedes están o que se está sugiriendo ahí. Para mí es un síndrome de mala absorción, pero el síndrome de mala absorción tiene muchas causas. Entonces hay que descartar, habría que ver que salen los azúcares reductores. Entonces ya tendríamos, si sale positivo, ya tendríamos el diagnóstico prácticamente. Habría que allí ver, la otra es de la parasitosis, que posiblemente en otra muestra si pueda haber un parásito que se relacione con síndrome de mala absorción, ahí estaría la causa. Y finalmente, la causa autoinmune, ya cuando estas dos causas que son las más comunes y la más rápida de diagnosticar en el laboratorio no concuerden o no estén todo negativo, ¿no es cierto? O sea, no haya ningún hallazgo, pues ya tendríamos que investigar deficiencias de enzimas, o de pronto ya el médico, ante la negatividad de los resultados o hallazgos de laboratorio, también ya envía a hacer otro tipo de estudios, como los estudios endoscópicos, para observar lesiones en el epitelio ocasionadas por otro tipo de etiología, como por ejemplo algunas hay metaplasias, displasias, bueno, ese tipo ya de que es un diagnóstico mucho más bien. De que es un síndrome de mala absorción, es un síndrome de mala absorción. Eso sí, ese es el diagnóstico sindromático del paciente. El etiológico tendríamos que ver cómo va estas posibles causas que he mencionado acá. Eso sería. Ya, gracias. Recording stopped. ¿Sí habrá algún representante del cuarto grupo? Creo que no. Ya, entonces, en ese caso, quedaríamos para la otra semana este último caso, porque ya a la siguiente tienen tienen esa semana ya libre para poder prepararse para sus exámenes de fin de unidad de sus 3 materias que tienen como octavo ciclo. Y después sí, ya todo este tiempo hasta inicio del próximo periodo académico, el tiempo para que puedan hacer sus papeles de aptitud legal. En todo caso, la otra semana conversamos un poco si hay alguna duda todavía sobre lo de aptitud legal y cómo, mientras no tengan las notas de las últimas unidades o la nota final de las 3 asignaturas, no podríamos adelantar nada de aptitud legal, porque esa es una de las principales cosas que tienen que tener en regla. Entonces, esa situación de ahí tendríamos que hablarla, o sea, ustedes tendrían que iniciar el proceso de aptitud legal después de que sus notas estén subidas al sistema de gestión académica. Estaríamos hablando del 27 de septiembre en adelante. Hasta tanto, pues, los trámites que están haciendo por inglés, por educación física y por de no adeudar, por ejemplo, también eso ya lo tienen que estar adelantando para que lo tengan ahí en reserva hasta que ya tengan esta otra situación de incluso de los mismos certificados de haber culminado las prácticas preprofesionales. Esto también se emitirá después de que terminen este ciclo de tutorías y los compañeros también terminen las horas que les faltaba de cumplir de vinculación o asistencial en el hospital. Entonces todavía hay un proceso que va a durar todas esas 3 semanas antes de que ustedes puedan ya iniciar de lleno a hacer lo que es el proceso de la aptitud legal.
Entonces quedamos en la otra semana a hacer el último grupo y de ahí sí ya estaríamos conversando si tienen alguna situación o problema, porque yo también tengo que emitir un certificado de que ustedes han cumplido y que han así, no, bueno, no es obligatorio la asistencia a las tutorías, pero sí que han cumplido con el trabajo, hemos conversado, hemos hecho algunas reuniones, ese certificado también lo tengo que emitir para que también, porque es un requisito para lo que es el examen complexivo. Entonces, preocúpese también de eso. Y ese certificado yo le emito revisando los registros del AD8 que yo tengo subidos y que ustedes tienen que ir firmando. Una vez que yo ya los veo firmados, emito el certificado. Y ese, como digo, también es un requisito del examen complexivo que está dentro de la guía. Entonces, también para que lo tengan presente conmigo y también lo tengan presente en este caso con no sé, con Liliana no me he emitido ningún certificado, ya voy a conversar con ella, con Carmita, que están todavía, y también con Daniel, por favor, para que también les ayuden a ellos firmando esos registros para que emitan el certificado. Eso nomás sería por mi parte, y la otra semana entonces nos veríamos. Les ruego que conversen con el grupo número 4 para que la otra semana se puedan unir y poder ya culminar este ciclo de foros de casos clínicos. Eso sería. Yo les agradezco mucho y nos vemos entonces la próxima semana. Bueno, gracias. 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 Hasta luego. A ustedes, hasta luego. Gracias. Gracias. No.